¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenos días. Sí, escucha. Amanecieron con frío, ahora nadie quiere hablar. Y sí, hace un perro frío. ¿El perro de quién dice? Hace un perro frío. O sea que ahora van a hablar menos que las clases anteriores. Bien, ya encontré como dos compañeros más que me mandaron un correo. Al parecer no encontraban la forma de conectarse anteriormente. Dice, en el campus siempre he colocado link para la reunión y cierta información. Si no me equivoco, Wilmer es uno y el otro es... déjeme ver el correo. Uno es Wilmer y el otro es Efraín, me parece. Es primera vez que están en una clase entonces. ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman? Sí, sí, sí. Sí, primera vez. ¿Ya tienen grupo o no? ¿No se han comunicado con nadie de sus compañeros? De mi parte, no. Yo tampoco tengo grupo. Tampoco están en el grupo de WhatsApp. No, tampoco. Yo se iba a preguntar para ver si así les puedo pasar el link. Sí, páseselo ¿y ustedes de qué carrera son? ¿De Este, industrial yo o de, civil? yo de ingeniería en sistemas. Yo de sistemas igual. ¿Y por qué no estaban en ese grupo? ¿Por qué no? Es que a mí me tocó hacer inscripciones temporáneas, entonces por eso. Y ya resolvió. Sí, estoy a la espera de que me confirmen de que la materia está debidamente inscrita. Rodríguez. ¿Ya tiene acceso a la plataforma? Todavía no. Sí, aquí está ya Rodríguez. Carlos Efraín. Sí, sí, sí. ¿Yo? ¿Y Wilmer qué apellido es? Lizama también ya puede acceder a la plataforma. Bien, que su compañero lo... Sí, pero usted yo no lo tengo, fíjese. Lizama y el otro apellido. Lizama Hernández. No tengo ningún Lizama. Eh, También hizo la inscripción extemporánea. Sí, No le han resuelto. no, creo que no, pero igual por cualquier cosa si gusta le mando el comprobante. Sí, mándelo porque usted en la Prometeo no está. Bien. Vamos a continuar con la clase entonces. No sin antes resolver lo de los grupos. No sé si había problemas ahí, parece, o no se pusieron de acuerdo. Vamos a ver. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Para cuándo sería
como las exposiciones, creo. Para la siguiente semana quedamos. Me parece que había un problema con los grupos que se habían repetido los temas. ¿Es correcto? ¿O ya se pusieron de acuerdo? Sí, ¿no? Creo que se arregló el problema porque si estaban, bueno, lo estaban mencionando en el grupo, pero ya de ahí ya nadie dijo nada. Al menos en mi grupo alguien más quería el tema, pero al final pues no, ¿cómo se llama? No se lleva nada, pues porque siempre nos quedamos con el tema que ya habíamos elegido. No sé si ese mismo grupo eligió otro. Va, solo lo voy a verificar aquí. Ustedes me dicen si es correcto y al final los que no tienen grupo. Vamos a ver. Iniciamos con el tema de revolución. Revolución industrial. Fue el primero que envió Ángel, Josué, Brian y Diego. Revolución industrial. Ustedes van a hacer el número 12. ¿Estamos? ¿Hay alguien por ahí que confirme el grupo? Ángel, Josué, Brian, Diego. Sí, aquí estamos. Esclavismo, Allison, Osiris, Eric y René. Ustedes son el 1. Perfecto. Nelson, Juan, Carlos y Jonathan, socialismo. Ustedes son el 5. Entendido. Revolución Francesa, Mélida, José, Ángel y Luis Emilio. Ese es el número 11. ¿Estamos? Estamos. Ok. Vaya, aquí pusieron otra vez Revolución Industrial. Es Azucena, Herbert, Hugo y Steven. ¿Cambiaron el tema? Sí, buenos días. Luego lo cambiamos. ¿Cuál es Azucena? Las escuelas marxistas parece. Ok, son el número 7. Capitalismo. René, José, Francisco y Rubén. Capitalismo es el número 4. Está bien. La escuela neoclásica. Daina, Miriam, Ever y Rodrigo. La neoclásica es el número 9. Entendido, Lick. Vamos con escuela marxista. Azucena, Herbert, Hugo y Steven. Eso es repetido también, ¿verdad? Sí, es que Cambiaron como el tema. sí, es que no es el mismo que escuela, lo de las escuelas marxistas, es que Ah, el fue que grupo es el como mismo también. el Ya, primero ya, fue que nos confundimos. ya Por ahí entendí. está ya. Ok. Feudalismo. Jessica, Jair, Main, Marjorie y Daniela. Feudalismo es el número 2. Escuela keynesiana. Vilma, Jocelyn, Jimmy, Francisco. Esta es la número 8. Bueno,
Escuela clásica, Miguel, John, Alexander y César. Este es el número 6. Entendido, Lick. Bien, me restan 2 temas y ya no veo más grupos. Escuela monetaria y mercantilismo, nadie lo tiene. Bien, de las personas que están aquí, aparte de los nuevos, ¿quién más no tiene grupo? Todos tienen grupo. Los compañeros nuevos entonces, Efraín y Wilmer, solo 2 por el momento, van a trabajar con mercantilismo, es el número 3. Escuchamos. Efraín y Wilmer, escuchamos. Disculpe, Lick, dice Josué Norberto Arias que su grupo no tiene tema. Josué Norberto Arias, me enviaron el listado, ¿no? Manden el listado ahorita en el grupo y les vamos a dar entonces escuela monetaria, que es el número 10. Mande ese listado porque yo necesito tener un registro y saber quiénes son en el futuro. Nos hace el favor ahí, Norberto. Los compañeros nuevos ya les compartieron el link para el WhatsApp. Sí, ya se lo envié, licenciado. Vale, entonces ya están entendidos Efraín y Wilmer, mercantilismo. El compañero que no tiene tema, escuela monetaria, que es el número 10. ¿Alguien más que no tiene trabajo, grupo, tema? ¿Sí? Me acabo de unir a otro grupo. Sí. Les hace falta un integrante. Buenos días, Lick. Yo tampoco tengo grupo. ¿Quién es usted? José Mauricio. Vale, entonces el compañero Efraín se unió a otro grupo. Quedaría José Mauricio y Wilmer, que no lo escucha, no contesta. Yo igual ya me incorporé a un grupo. ¿Quién es usted? Wilmer. Wilmer, sí. ¿Alguien más le hace falta para que se incorpore el otro compañero? ¿Nadie? Vaya, compañero. ¿Quién era? Mauricio, parece que se llamaba. Sí, Mauricio. Mauricio, trabaja usted el mercantilismo. Ese tema no es complicado. Y si aparecen otros compañeros, se van a unir con usted en el grupo. Ok, me ¿Parece? parece. Sí. Ok. Norberto, el que no tenía tema, ya lo apuntó, ya tomó nota. Sí. Bien, vamos a continuar con la clase. Si no hay preguntas acá, le explican a los compañeros nuevos qué es lo que estamos trabajando, qué vamos a hacer y continuamos con los temas. Dice el compañero Norberto, se le puede repetir el tema. Se llama Escuela Monetaria y es el número 10.
escuela monetarista, y es el número 10. ¿Cuántas personas tiene ese grupo? Manden el listado, por favor. Bien, ¿se puede observar fácilmente lo de la pantalla? Sí, Lick. Vamos a ver, me ayuda con la lectura de Luis Emilio. En esta ocasión vamos a hablar de otro factor o aspecto relevante en el estudio de la economía. Es uno de los aspectos, uno de los ítems que nos ayuda a conocer cómo se encuentra una sociedad, cómo se encuentran los niveles económicos, el nivel de pobreza y otros estándares que se miden a nivel macroeconómico, es decir, de país. Ustedes ya saben, ya lo leímos, ya entienden que estudia la macroeconomía como nación, como país. Y este elemento es de vital importancia en el conocimiento de los índices para medir cómo nos encontramos a nivel nacional en materia de empleo. Se llama desempleo y existen diversas formas para definirlo desde distintos puntos de vista. Puede ser que lo estudie, por ejemplo, el mercado de trabajo, que es un tipo de mercado, el mercado de recursos humanos, que somos nosotros, y otros. Me ayuda ahí el compañero que les dije con la lectura de la primera definición. ¿Qué es eso de desempleo? Buenos días. Desempleo. El desempleo se define como la situación en la que se encuentran las personas que, teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar, no ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo. Quédese ahí. También, Ok. Veamos primero las características con las que debe contar o con las cuales vamos a clasificar a una persona, a un individuo en esta sociedad para catalogarlo como desempleado. Es la palabra o el término adecuado. Primero dice que son personas con su mayoría de edad. ¿Por qué con su mayoría de edad? En el Código de Trabajo usted puede encontrar, por ejemplo, así como en otras regulaciones, que en nuestro país, después de los acuerdos y después de establecidos los derechos mínimos para una persona, encontramos que hay un nivel, hay una cierta edad donde si la persona está siendo enviada a trabajar o obligada a trabajar o por necesidad, etcétera, se puede catalogar como maltrato infantil. ¿En qué edad en nuestro país en particular ya no se considera maltrato o abuso infantil comenzar una vida laboral en nuestra juventud? ¿Qué edad es? Desde los 18 años. Desde los 18 años, que ya somos considerados adultos como tal, usted puede ir a trabajar, buscar un empleo, laborar, etcétera, sin necesidad de que el empleador pueda tener algún problema, dificultad en el futuro por haberlo contratado a usted, pues ya no tiene la minoría de edad, usted ya es un adulto, comenzando por ahí, primera característica. Segundo, la capacidad. ¿Qué será eso de la capacidad? A ver, Tienen- Nelson Numa, ¿qué es eso de la capacidad? ¿O quién era el que iba a participar? Yo, licenciado. Diga. Creo que cuando se refieren a capacidad, no sé si es que es como el entendimiento que tiene la persona sobre dicho trabajo. No sé si me equivoco. O sea, como que la persona si está capacitada o no para hacer o realizar la dicha acción, dependiendo cuál sea el trabajo. Sí, por ahí va. Si usted recuerda, ya les dije que había dos formas de trabajar en la clase anterior, de acuerdo a los factores de producción, donde hablábamos del talento de recursos humanos. ¿Cuáles eran?
como trabajadores o como empleados, ¿qué le damos a la empresa? ¿Qué le damos a los negocios? ¿Qué le damos al puesto de trabajo? ¿Qué ofrecemos nosotros? Trabajo físico o intelectual. Puede ser un esfuerzo físico, gracias, o puede ser intelectual. Puede darse el caso, por ejemplo, de que yo tengo la mayoría de edad y tengo el deseo de ponerme a trabajar para ayudar en mi familia, que esa es la tercera característica, el deseo, pero encuentro únicamente un puesto, por ejemplo, de manejo de maquinaria pesada, ya con el MOB, pero yo nunca he manejado un camión. ¿Será que yo puedo aplicar o yo podría llenar y satisfacer los requisitos de un puesto como ese? Si nunca he manejado ni un camión. No. Yo no tengo las capacidades, en este caso, físicas o de conocimiento, de manejo, ni licencia. Entonces no cuento con los requerimientos mínimos para poder cumplir en un puesto como ese. Hoy en día es bien complicado con el avance de las tecnologías, con la modernidad, con la globalización, y es que los nuevos puestos de trabajo le exigen al individuo, le exigen al candidato una serie de capacidades, destrezas, de habilidades, de conocimiento, etcétera, sumamente amplio. Los mercados ahora son muy competitivos. Hace 20 años, por ejemplo, si usted le pregunta a sus papás, a sus abuelos, hace unos 30, 40 años, usted podía irse a trabajar al campo y no necesitaba estudiar de nada. Con el paso del tiempo, comenzaron a exigirle mínimo un 6º grado, por ejemplo. Pasaron los años y las exigencias subieron. Usted necesitaba ser bachiller hasta para un puesto de ordenanza, por ejemplo, de limpieza, de seguridad. Y así, continuamente, fuimos avanzando, fuimos moviéndonos como sociedad. Hoy en día ya no basta un simple título universitario, ahora se necesita una maestría. Después será un doctorado, por ejemplo. Diga, Juan José. No quería participar. Disculpe, se me activó el micrófono, lo siento. Ok. Todo esto entonces tiene que ver con la capacidad, con esa formación que pueda tener el individuo y que puede ser un candidato idóneo para un puesto de trabajo X. En los puestos de trabajo, cuando usted comience a buscar, a solicitar un empleo, va a observar, por ejemplo, una ficha técnica de, nosotros le llamamos análisis y descripción de puestos. A través de ella se delimitan uno a uno cada una de las características o requerimientos que el candidato debe poseer. Si usted lee la prensa, por ejemplo, si no me equivoco, son los días lunes que aparece la bolsa de trabajo, aparece un montón de puestos y ahí le dice a veces el nombre de la empresa, a veces no, el tipo de puesto que están ofertando. Eso se llama mercado de trabajo. Y ahí le ponen un montón de requisitos. Por ejemplo, la edad mínima, personas de 25 a 40 años de edad. El sexo puede ser hombre, mujer, o a veces indiferente, no importa, depende del puesto. Los estudios mínimos realizados, y ahí le colocan formación en las áreas económicas, por ejemplo, que en mi caso, administración, contaduría, economía o afines, dice. Habilidades básicas, manejo de tal y tal y tal cosa en informáticas, licencia liviana, pesada, etcétera, destreza en atención al cliente, recepción, etcétera, etcétera, y un montón de requerimientos. Todo eso tiene que ver con las capacidades que se le exige o se le va a exigir para el puesto de trabajo. Desde ahí la empresa ya está delimitando qué tipo de persona es el que busca, está delimitando qué tipo de
habilidades, capacidades necesita el puesto, le está indicando más o menos a qué se va a dedicar o cuáles son sus actividades o labores o responsabilidades, etc. Y volviendo a las características, la número 3, el deseo de trabajar. Eso es de vital importancia. Una persona, por ejemplo, que está en su casa todo el día jugando, viendo televisión, en el teléfono, etcétera, desempleado, perdón, sin una ocupación, pero que no necesita o no quiere buscar un empleo, a ese no lo vamos a catalogar como desempleado, ya que no tiene el deseo, o quizás la necesidad, quizás recibe sus remesas, etcétera, no tiene el ímpetu, el deseo de ir a buscar cómo ganarse la vida. Ese no es un desempleado. Y luego nos continúa diciendo, ni puede conseguir un puesto de trabajo. También se puede expresar como la incapacidad de una economía para absorber a toda la fuerza laboral. Una cosa es el mercado de trabajadores, que es el que hemos estado ejemplificando en este momento, o sea, nosotros, y otro es el mercado laboral. Economías en desarrollo como la nuestra, por ejemplo, y como muchos países de los cuales se catalogan tercermundistas, no tienen la capacidad para brindarle puestos de trabajo dignos, acorde a las necesidades, acorde a la capacidad, a todas las personas que viven o están dentro de esa economía. Muchos países no lo pueden hacer por distintos factores, distintas características. No hay suficiente inversión externa, por ejemplo, no hay suficiente inversión privada, no hay muchas empresas. Puede ser países que no tienen suficiente recursos de explotación. África es un caso bien emblemático, por ejemplo, y así. ¿Pregunta en esta parte? Bien, continuemos. Ayúdenos ahí con la lectura, Carlos Efraín, lo vamos a escuchar. Se bajó ahí el título, pero sí se lee. Siguiente definición de desempleo. Ok, el desempleo se define como la situación en la que se encuentran las personas No, que... el siguiente, Efraín. El siguiente, ¿qué es desempleo? Sí. Ok. Ahí. El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo. Una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple con 4 condiciones. 1, está en edad de trabajar. 2, no tiene trabajo. 3, está buscando trabajo. Y 4, está disponible para trabajar. También es conocido como paro o nivel de desocupación. Gracias. Ese es otra definición, otro nombre con el que le conocemos, paro o nivel de desocupación. Usted va a observar, por ejemplo, acá en San Miguel, no sé si lo han escuchado, comienzan en la radio o ahí mismo en la universidad y dice feria de empleo. ¿Sabe sobre qué trata eso? ¿Qué es una feria de empleo? Es un evento para, bueno, donde se presentan determinadas empresas Sí. que están como ofreciendo el empleo prácticamente. Ok. Dice el compañero, llegan varias empresas, por ejemplo, las que nunca faltan son el Ingenio Chaparrastique o AXA, Almacenes Simán, este negocio de las ollitas, a veces ya instituciones gubernamentales, a veces no, a veces nunca se publican en las plazas, y otros. Estas negocios, entidades económicas, se organizan a veces a través de la universidad, a veces lo hacen en algunas asignaturas de economía que organizan esas ferias, a veces lo hace el Ministerio de Trabajo y organizan estos eventos para que el mercado de trabajo, se le llama así al conglomerado de negocios a empresas que están ofertando puestos de trabajo, que el mercado de trabajo pueda reunirse en un lugar específico
hacerle publicidad para que la mano de obra, ya sea calificada o no, llegue y pueda presentar y pueda estar a disposición como candidatos para ocupar estos puestos o estas vacantes de empleo, de trabajo. Repito, se le llama mercado de trabajo. Por otra parte, tenemos el mercado de recursos humanos. Lo constituyen todo el conglomerado de personas que, como ya leímos, o están desempleadas, es decir, no encuentran dónde poder trabajar, o puede ser también personas que tienen un puesto de trabajo y están en busca de algo mejor. Están en busca de mejorar su situación laboral, económica, etcétera, y desean un puesto de trabajo mejor, ingresos mayores, mejores prestaciones sociales, etcétera, etcétera. De ambas formas o ambas partes constituyen ese mercado de recursos humanos. Repito, personas que están desempleadas, sin ocupación, o aquellos que ya cuentan con trabajo y buscan un mejor puesto, una mejor vacante. ¿Entendemos las dos diferencias? ¿Sí? ¿No? Repítalo, Lick. Bien, después yo les voy a preguntar. ¿Cuáles son las causas de desempleo? Ayúdeme ahí uno de los José. Hay como 3 José. ¿Cuál es la primera causa de desempleo? Dice que la primera causa está dada por las políticas gubernamentales en favor de quienes están buscando empleo. Ok, continúe. La segunda causa por la que una economía siempre tiene algún nivel de paro es la legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al de equilibrio, eleva la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demanda. El exceso de trabajo resultante representa desempleo. La tercera... Gracias. Sí. Perdón. Vamos a quedarnos ahí. Okay. Aquí pueden observar distintos factores o distintos elementos a nivel macroeconómico que pueden afectar, pueden influir grandemente en los niveles de desempleo de un país. Ojo, en esta teoría, en este texto que hemos leído, se debe tomar en consideración el tipo de país también. No es lo mismo hacer esta afirmación o estudiarlo, por ejemplo, para Estados Unidos que para El Salvador, cuyas economías son completamente distintas, cuyos factores de producción son completamente distintos, el nivel poblacional, el tamaño, etcétera, etcétera. Si nos vamos al extremo norte, por ejemplo, del mundo, donde hay países desarrollados con economías más o menos estables, mejores, por así decirlo, podemos aplicar esta segunda causa de definición tal cual se lee en esa diapositiva. Tiene que ver con los salarios mínimos y dice la segunda causa, que una economía siempre tiene algún nivel de paro es la legislación sobre los salarios mínimos. ¿Qué nos indica esta lectura? Primero, que cuando un gobierno toma a bien, a través de sus legislaciones, incrementar los salarios mínimos, existen mercados de trabajo donde las personas o los individuos quizás no cuenten con la calificación, con las capacidades, con todas las habilidades y la formación o estudios superiores que se les exigen, pero que ya están trabajando estas personas. A veces incluso hay que contratar personas sin experiencia y comenzar a enseñarles, comenzar desde cero con ellas en la empresa. Uno puede ser porque no se encuentran empleados. En nuestro país no es el caso. Y estos salarios superiores afectan entonces
el equilibrio y eleva la cantidad de trabajo por razones obvias. Si hay mejores salarios, habrá una mayor cantidad de personas interesadas en esos puestos. Ahora vamos a ganar más, ya no es el mismo salario mínimo que tenía por la misma jornada de 8 horas, 44 a la semana, etcétera. Me voy a poner a trabajar. Hay una mayor cantidad de personas interesadas, hay un exceso en el trabajo resultante, y esto en economía, de acuerdo a los estudios, ya se ha establecido, se ha observado que termina en un desempleo. Obviamente yo como empresa, como negocio, como comerciante, si estoy pagando más con el cambio de salario mínimo, lo mínimo que yo puedo pedir de mis colaboradores es que estén capacitados, que tengan estudios, que tengan experiencia, que tengan habilidades o destrezas en el área que voy a contratar, y no complicarme comenzando desde cero a enseñarle, a darle oportunidades, a probarlo, si funciona, si no funciona, 1 mes, 2, 3 meses, porque todo esto implica gastos, todo esto implica salida de dinero para mí como comerciante, como empresario, etc. Contratar a un colaborador no solo es, después de la firma de un contrato, pensar en el salario mínimo que le voy a pagar, por ejemplo. Además de esto, conlleva otras salidas de dinero. Por darles un ejemplo, esta persona requiere capacitaciones. Esta persona requiere que se le pague un seguro social. Esta persona requiere un pago de AFP. Si se puede quedar en el trabajo y es bueno, etcétera, y cumple 1 año, hay que comenzar a pagarle vacaciones. Las vacaciones se le dan por 15 días y adicional a su salario hay que pagarle el equivalente a 15 días de trabajo, hablamos de cantidad monetaria, para que se pueda ir a disfrutar de estas vacaciones. A esta persona hay que pagarle además un aguinaldo, que es un pago allá en diciembre, depende de la cantidad de trabajo o los años que tenga o el tiempo, así se hace un cálculo de este aguinaldo. Hay que pagarle además, si deja de trabajar, o sea, hay que sacarle una indemnización equivalente a su tiempo de trabajo, y así sucesivamente. Hay un montón de prestaciones hoy en día, gracias a los derechos humanos, que el colaborador o los empleados tienen sus derechos a recibir, que el empleador tiene la obligación de pagar, y todo esto requiere o significa erogaciones, salidas, gastos para un empresario, para un emprendedor, para un comerciante. Todos están regulados en el Código de Trabajo, se lo puede buscar y leer si tiene curiosidad, y en un dado caso a usted se le incumplen estos derechos básicos o mínimos, usted se va al Ministerio de Trabajo, hace un estudio, una demanda, etcétera, etcétera, visita al comerciante y se le exige todo el pago de estas remuneraciones, así como a veces puede haber también cierre de los locales, pago en forma de sanción o castigo por el incumplimiento, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Volviendo a los inicios, o a lo que estábamos leyendo, si los salarios son buenos, si los salarios son más altos, el salario mínimo incrementa, lo mínimo que yo puedo exigir, o que voy a pedir de mis colaboradores, es que tengan todas las capacidades, los estudios, las habilidades necesarias, mínimas, para cumplirme con mi trabajo o con mi actividad. Continuemos con la tercera, compañero, tercer causa. Bien, ¿puedo leer? Sí. La tercera causa es el poder de mercado de los sindicatos. Cuando estos consiguen en los sectores sindicalizados unos salarios superiores a los del equilibrio, crean un exceso de trabajo. Gracias. ¿Qué es eso de los sindicatos? ¿Quiénes son los sindicalistas? A ver. ¿Quién ha escuchado el término? En las noticias sale bastante cuando andan haciendo huelgas, por ejemplo, o cierres de calles, o exigiendo
exigiéndole algo al Estado, a los legisladores de nuestro país, a la empresa privada, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son ellos? A ver. Alison, ¿quién es un sindicalista? Serían los movimientos obreros. ¿Y qué hacen o qué exigen ellos? ¿Qué es lo que pelean? A ver. Tal vez pelean, por decirlo así, algún derecho o algo, alguna mejora que le exijan tal vez al patrono, a la persona a la que están prestando el servicio. Ok, gracias. Si usted busca un término en internet, por ejemplo, que es el que la compañera estaba leyéndonos, encuentra que dice ahí, son movimientos de obreros, dice ella, que por lo general están solicitando, pidiendo, peleando por algún tipo de derecho, prestación, incumplimiento dentro de sus servicios de trabajo, etcétera, etcétera. Si lo busca en Wikipedia, dice, por ejemplo, en la parte del movimiento obrero, se organizan mediante sindicatos, reúnen a los trabajadores que desempeñan con el fin de defender sus intereses comunes ante los empleadores, ante el gobierno, y que aparecen sobre todo en el siglo XIX, perdón. En algunos países la palabra sindicato se utiliza para denominar organizaciones patronales. Se les conoce como un gremio a estas personas, es decir, es un grupo organizado, tienen derechos de ley, ya que están reconocidos ante la ley, y, por ejemplo, los casos que yo he observado, de los cuales tengo conocimiento, son siempre las instituciones gubernamentales, y ellos luchan o buscan el interés común para todos los trabajadores, para todos los obreros, el cumplimiento de las prestaciones sociales básicas, que las encuentra, si tiene curiosidad, en el Código de Trabajo. Yo ya le estuve ejemplificando varias de ellas: salario mínimo, vacaciones, AFP, seguro social, aguinaldos, indemnizaciones y otros. Pueden ser de distintas índoles. Depende del tipo de negocio o empresa, en el cual usted labore o trabaje. Pero las básicas son esas. Esos son los sindicalistas. La cuarta causa, léala. La cuarta causa sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los del equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su caída y aumentar su esfuerzo. Gracias. Hay negocios o hay empresas, sobre todo cuando son extranjeras, pero que radican en nuestro país, por ejemplo, que mejoran las condiciones salariales, prestaciones, y esto trae como resultado una mejora en la calidad de vida de los colaboradores. Y el compañero ya leyó algunas características que brinda un mejor salario. Dice, por ejemplo, mejora la salud del trabajador, reduce la rotación, mejora su calidad, se esfuerzan más o trabajan más, entre otros. ¿Qué ejemplos de empresas podemos traer a colación, en este caso, de negocios o de puestos que ustedes observan en nuestro país, que no ganan el mínimo, sino que está por encima de este equilibrio, de este promedio salarial, y esto mejora las condiciones de vida? Usted lo puede ver en empresas acá en San Miguel o en San Salvador, que hay muchas, por ejemplo, los call centers. ¿Han escuchado sobre un call center?
¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Cómo son los salarios? A ver, César, ¿qué se hace en un call center? Daniela, ¿qué es un call center? Es un centro de llamadas donde pueden contestar en diferentes idiomas. Sí, ¿qué más hacen? ¿O cuál es el servicio que presta? Resuelven problemas de distintas índoles. Por lo general se dedican a la resolución de situaciones técnicas para otros negocios, otras empresas. Creo que no hay ninguno nacional, o por lo menos yo no tengo del conocimiento todavía de algo nacional, siempre son extranjeros, aunque creo que la UGB tenía acá en San Miguel un proyecto de esa índole para comenzar a gestionar algo propio, algo de acá de Oriente, aquí en San Miguel. No sé si continúa o está en desarrollo, no lo desconozco, pero de los que tenemos mayor conocimiento están allá en la capital, son empresas extranjeras que se vinieron a instalar a este país por la mano de obra barata, ya saben qué es eso, aunque si usted lo compara con los salarios mínimos que El Salvador tiene, estas personas están ganando mucho mejor. Son personas especializadas, bilingües, lo mínimo que se le pide, manejar el inglés y el español, y hay salarios, por ejemplo, desde los $600 por estar ahí, pues, como dice la compañera, contestando llamadas y resolviendo o prestando un servicio de asistencia técnica. Luego están sus jefes, supervisores, hay salarios de 800, de $1000, por ejemplo, que para un salvadoreño promedio es bastante bueno, bastante significativo, bastante que me llama la atención, pues. De pasar a ganar 360, que es más o menos el promedio del salario mínimo, menos prestaciones, a pasar a ganar $600, yo me voy a estudiar inglés, unos 2 años, 3 años, etcétera, aplico uno de estos puestos, comienzo a tener una mejor calidad de vida. No es lo mismo sostener una familia, imagínese usted, con $300 que con 600, por ejemplo. O pasar de ganar 600 a una factura y tener 800 o $1000 mensuales. Entonces, se han vuelto como bastante atractivos para un sector de la población. Obviamente, exige otras capacidades, exige otra formación, otros estudios, etc. Esto entonces mejora la calidad de vida, aumenta el esfuerzo de la persona. Esta persona, entendería yo, no se esfuerza lo mismo que cuando tenía un salario mínimo o ganaba 300, menos de 300, ya que los descuentos que se hacen son en nuestro país, reducen bastante el salario real, ahí hablamos de salario real y salario nominal, y el esfuerzo obviamente que la persona le pone a su trabajo, le pone el empeño, es distinto, tiene que ser mejor. A ver, Ángel, búsquenos por ahí la tablita de los salarios mínimos para que después la pueda compartir. Ángel Fernando, salarios mínimos en El Salvador. Listo, loco. Ok, y Azucena me ayuda con lo siguiente. Costos para la sociedad o la economía, es decir, las consecuencias de desempleo. El primer punto, Azucena. Buenos días. Toda la sociedad está de acuerdo en que el desempleo es un serio problema que causa pérdidas de todo tipo. De acuerdo con Muñoz, los principales costos del desempleo son pérdida de producción e ingresos. La pérdida de un empleo provoca una pérdida inmediata de ingreso y producción.
Estas pérdidas son devastadoras para las personas que las soportan, convirtiéndose en una situación aterradora para todo el mundo. El seguro de desempleo ofrece una cierta protección, pero no proporciona el mismo nivel de vida que se podría alcanzar si se tuviera un empleo. Gracias. Bien. En un caso hipotético, imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, una familia, tienen 2 o 3 hijos, tienen gastos como alquiler de casa o pagos de propia, electricidad, agua, salud, educación de estos niños y alimentación. Eso es como lo básico en nuestra sociedad moderna. Imagínense que son 2, pero de repente su pareja se queda sin empleo. Es decir, de tener una vida más o menos estable, mantener todos estos costos, un estilo de vida promedio, manutención de estos niños, pero su pareja se queda sin empleo. Es decir, la carga de los gastos o la carga financiera recae sobre una de las 2 personas, si están en pareja y si están casados. Nos dice la lectura entonces, supone algo devastador, una situación aterradora para todo el mundo. Ustedes, porque quizás no tienen mayores responsabilidades o todavía dependen de sus padres, tenemos esa facilidad de hoy puedo trabajar, mañana no. O puedo trabajar estos 5 meses, pero me aburro, pongo una renuncia, me voy y inicio a buscar otro puesto, otro trabajo. Como solteros, como jóvenes, como poco responsables en materia de obligaciones, yo puedo darme ese lujo, puedo decir. Pero ¿qué pasa con esta familia, por ejemplo, que tiene 2 niños, que tiene una casa que pagar, que tiene, ¿qué? Deudas y otras cosas? El desempleo para este núcleo familiar, por ejemplo, es un elemento de vital importancia y preocupación. No es lo mismo para un joven quedarse desempleado o que lo corran que para una familia. Y aquí podemos hablar de otros aspectos, por ejemplo, en materia de contratación. Si usted observa o ha tenido la oportunidad de aplicar o ha visto a un amigo, a su papá, a su pariente, etcétera, un puesto de trabajo, observa que le preguntan en una hojita que se llama solicitud de empleo. Personas que dependen de usted. ¿Por qué será que se le pregunta al individuo quién depende de usted? A ver, ¿quién lo ha visto o quién tiene una idea? A ver, Diego, hoy no lo hemos escuchado. ¿Por qué se le preguntará al desempleado en este caso personas que dependen de usted? Buenos días. A ver, alguien más. Eric, ¿por qué se le preguntará? En este caso al desempleado, porque es una persona que anda buscando quiénes dependen de él económicamente. Buen día, licenciado. Buen día. Bueno, sí he visto eso en una hoja ver que estaba llenando un familiar, ¿verdad? Pero no tengo una noción clara sobre con qué objetivo lo hacen. Me imagino que para tener una noción del interés que tenga la persona o ver qué tanta dependencia tiene la familia del trabajo que pueda conseguir. Ok. De los que están acá, nadie es padre de familia todavía. Nadie. Y están cipotillos ustedes, ¿verdad? Bien. No es lo mismo, por ejemplo, veamos otro caso hipotético.
Daina y Daniela están en busca de un empleo porque se acaban de graduar, por ejemplo, de la U y recibieron con mucha dicha y felicidad ese cartoncito, ese cuero, y le tomaron fotos allá en la Minerva y lo compartieron. Y ahora andan buscando un empleo. Pero Daina tiene 2 niños, por ejemplo, uno de 1 año y uno de 3. Daniela es soltera y están aplicando al mismo puesto de trabajo en una empresa de consultoría, por así decirlo, manejos computacionales, redes de mantenimiento y otras cosas. Y yo soy el contratante, yo soy el jefe de recursos humanos y el que analiza todos estos currículum que llegan, solicitudes, etc. Primera pregunta: ¿quién tendrá mayor necesidad de este trabajo o de este empleo en este momento? ¿Daina o Daniel? ¿Quién tiene mayor necesidad? Supongo que Daina, porque tiene el compromiso de sus hijos y tiene que suplir las necesidades de ellos. Gracias. Ella tiene un compromiso. Daina tiene un compromiso, dice la compañera. Además de ese compromiso y responsabilidad, y esto me lleva a la pregunta 2, ¿quién de ellas tendrá mayor deseo? Quizá las capacidades sean las mismas. ¿Quién tendrá mayor deseo, compromiso y se va a esforzar más por cumplir con los requerimientos de un trabajo ya cuando esté en el puesto o en el lugar desarrollando sus actividades? ¿Será Daniela o será Daina? ¿Quién será que le pondrá un poquito más de esfuerzo dependiendo de sus condiciones de vida? ¿La que tiene 2 niños que mantener o la soltera? Ustedes son duros para hablar. Obviamente la persona, y se observa esto en la solicitud de trabajo, que tiene mayores dependientes bajo su cargo, es decir, personas que dependen económicamente de ella, y hablamos de alimentación, salud, estudio, es más importante sobre todo cuando son hijos, o se toma mayor en cuenta cuando son hijos, es más importante esta persona que tendrá un mayor compromiso o responsabilidad, como decía la compañera anteriormente, y va a trabajar, por así decirlo, con mayores ganas. No estamos diciendo que Daniela no cuente con las capacidades o con el deseo, pero al ponerlo en una balanza, una de las dos puede ser que me rinda más en el puesto o en el lugar de trabajo. Y eso lo toman mucho en cuenta las empresas, mucho en consideración. No es lo mismo contratar a un soltero, por ejemplo, que su vida es, se acaba de graduar, los paseos, un viaje, no tiene mayores responsabilidades, que tener como empleado a una madre responsable. Imagínense cuando son, por ejemplo, madres solteras, por lo general son personas que se desarrollan bastante bien en sus puestos de trabajo, tienen un ímpetu, tienen un gran deseo, tienen la necesidad de cuidar ese puesto o de cuidar esa oportunidad que se les dio de poder ser parte del negocio, de tener ingresos, de tener un sueldo quincenal, que es como se paga por lo general, y con ese poder cubrir las necesidades básicas de estos 2 niños, de estas 2 criaturas que están bajo su tutela o su responsabilidad económica. Por eso se les pregunta en ese cuadrito, personas que dependen económicamente de usted. Es un factor importante tomar en cuenta a la hora de yo contratar. Léanos el siguiente: pérdida de capital humano. Yo, ¿verdad? Sí. Ok. Pérdida de capital humano.
El paro prolongado puede dañar de manera permanente las perspectivas de empleo de una persona. Por ejemplo, un gerente pierde su empleo cuando su empleador reduce el tamaño de la empresa. Si le urge tener un ingreso, puede convertirse en un taxista. Después de un año en este trabajo, descubre que no puede competir con los recién graduados de maestría en administración de empresas. Con el tiempo puede volver a ser contratado como gerente, pero en una empresa pequeña con un salario bajo. Ha perdido parte de su capital humano. Gracias. Bien, este ejemplo me lleva o me recuerda a otro, que es lo que ha pasado en los restaurantes camperos. Primero, restaurante campero, saben ustedes que es guatemalteco. Segundo, yo lo recuerdo muy bien desde mi infancia porque debido a eso yo estudié administración de empresas. De hecho, cuando yo tenía como 12, 13 años, yo decía, yo quiero ser gerente del pollo campero. Ahora ya no. Y observaba o yo veía más o menos, o ya analizaba, estudiaba cómo era el comportamiento, ya que alguien muy cercano de la familia trabajaba ahí en las gerencias. ¿Qué es lo que sucedió con estas empresas o estos negocios con su reestructuración cuando cambiaron? Lo primero es que toda su flota de gerentes o las personas que estaban a cargo como gerentes junior o como encargados de tienda eran personas mayores con muchas capacidades porque las habían adquirido de manera empírica, es decir, crecieron en estos negocios camperos desde que iniciaron en El Salvador, por ejemplo, y pasaron de puesto en puesto, fueron ordenanzas, fueron cajeros, fueron chefs, fueron meseros incluso, y cuando tuvieron toda la experiencia empírica necesaria y suficiente, los convirtieron en gerentes. ¿Qué pasó en las reestructuraciones que se hicieron? Y como recuerdan, yo les dije, las sociedades cambian, las necesidades o requerimientos cambian. Después de varios años, ya había en el mercado un montón de profesionales en administración de empresas, un montón de contadores, un montón de economistas, etcétera, y veníamos con capacidades o inteligencia, conocimientos nuevos, somos materia fresca en términos de teoría, aunque no se contaba con la experiencia, pero los restaurantes optaron por traer estos nuevos conocimientos a sus negocios. Muchos de los gerentes fueron cambiados, los fueron sacando poco a poco, y ya el conocimiento empírico, la experiencia quedó un poquito atrás en comparación a el título universitario, o poniéndolo mano a mano con el título universitario. Y yo observé, por ejemplo, que muchos de mis compañeros se convirtieron en estos gerentes junior, se convirtieron incluso contadores o economistas. Usted lo va a ver ahora como gerentes junior en distintas tiendas. En las que más lo solicitan son las de comida rápida, están catalogados como negocios de servicio, y en eso es bien importante hoy en día contar con un título universitario, por ejemplo. Entonces los gerentes empíricos fueron desplazados por todos estos hipotes. Los salarios obviamente no eran los mismos. Aquí pasó algo contradictorio, ya que los salarios disminuyeron, y esto pasa porque si voy a contratar gente con menor experiencia, que no ha trabajado, pero que está deseosa de aprender, quiere un puesto de trabajo importante, viene con su título, son graduados de la nacional, etcétera, bajaron los sueldos. Estas personas comenzaron, o los gerentes junior comenzaron a ganar un poco menos que aquellos que ya tenían años y años y años trabajando. Esto se convirtió en mayores ganancias para la empresa. Obviamente, si ya no estoy sacando tanto en salario, me queda mucho más de ganancia, de rédito, de utilidad, etcétera, y fue como una ventaja para ellos. Y para uno de joven, qué bueno que nos contrataron, nos dieron una oportunidad, es un puesto importante, voy a comenzar a aprender, y así muchos de nosotros entramos en distintos puestos, aunque esto significó un desempleo o una baja para otros
que ya tenían años y años trabajando para estos negocios. Y así funciona la economía, así se mueven los negocios, así pasan los puestos de persona a persona, etc. Bien, ¿alguien tiene preguntas acá? Ya vamos terminando. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Un insulto? A ver, Efraín, ¿se encuentra por ahí? Tenemos otros conceptos relacionados con el tema. Sí, Primero, diga. población activa. Léanos y nos dice que entiende. ¿Dónde dice que...? Población activa. Ahí está en la pantalla, arriba. Ok. Población activa. Es el total de empleados autoempleados y desempleados. Es decir, los que tienen un puesto de trabajo más los que lo están buscando. ¿Qué entiende de esa parte? Primero, ¿qué es un autoempleado? A ver. No, ese no sabría. A ver, ¿quién le ayuda? Los que ¿Qué tienen será eso? negocio propio. Son personas que no encontraron un puesto de trabajo o no tienen un buen puesto laboral o también personas que no quisieron ir a buscar trabajo y se pusieron a trabajar por cuenta propia, es decir, pusieron su propio negocio, su propio emprendimiento, su negocito pequeño, etcétera, y así comenzaron. Eso es autoempleados. Tienen un puesto de trabajo más lo que lo están buscando. Segundo, población ocupada. A ver, Wilmer, ¿está por ahí? Sí, dice población ocupada. Son aquellas personas que trabajan por cuenta ajena, es decir, empleados, más aquellos que trabajan por cuenta propia, los autoempleados. A ver, denos un ejemplo de cada uno. De empleados, alguno que trabaja para alguna empresa, por ejemplo, ya sea nacional o transnacional, y un autoempleado puede ser el dueño de una pequeña tienda, alguna venta de ropa, por decirlo así. Ok, gracias. A ver, desempleados. Daina. Desempleados. Se fue Daina. Aquí estoy. Desempleado dice que son aquellas personas que estarían dispuestos a trabajar si hubiesen puestos de trabajo disponibles. Ejemplo. ¿Quiénes dijimos que llegaban allá a las ferias de trabajo que hace la U, por ejemplo, Daina? Nunca he ido, nunca han visto una feria de trabajo. Solo he visto los anuncios. Ajá. ¿Y quiénes llegan ahí? Llegan distintas empresas a ofrecer puestos o vacantes. Y en el caso de desempleados, ¿quiénes son? Hay dos tipos. Yo se los dije. ¿Quiénes son? Los que no tienen ocupación y los que buscan una mejor vacante. Gracias. Pueden ser personas sin ocupación, pero con deseo, o personas que ya estamos trabajando, pero deseamos otra oportunidad distinta, mejor, un mejor salario, una mejor prestación, etcétera, etcétera. Gracias. A ver, trabajadores desanimados. César. Trabajadores desanimados.
¿No está César? Francisco Josué, trabajadores desanimados. Bueno, son personas que no están trabajando y que pueden trabajar, pero que han dejado de buscar empleo a causa del estado del mercado de trabajo. ¿Qué podría opinar sobre ese término en relación a El Salvador? ¿Será que tenemos bastantes así o no? Pues yo diría que sí, porque hay muchas personas que buscan trabajo, pero como no pueden conseguirlo, pues llega el momento en que se desaniman y a muchos mejor prefieren tal vez crear su propio empleo, así poniendo una tienda o algo así porque se desaniman, pero hay otros que mejor no solo se desaniman y no trabajan ni nada. Y, sí. Ok, gracias. Léanos el siguiente. Ever, vamos a ver. Personas con vínculos marginales. Son personas que querían estar empleadas y que han estado buscando un trabajo en el pasado reciente, pero que en la actualidad no lo buscan. Ok, en nuestro país los índices son bastante altos. Estos dos últimos, por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que, uno, o no tienen los requerimientos mínimos, ya que la cantidad de personas sin estudios superiores en el país es elevada. Del último que yo leí, por ejemplo, solo el 1% de los jóvenes en todo El Salvador tienen acceso a la educación superior. Hablamos de las universidades. El 1%, vea qué preocupante para un país. Entonces, el otro porcentaje o el porcentaje restante nunca tuvieron oportunidad de llegar a las universidades, por ejemplo. Me imagino que ahora ha cambiado o ha crecido el porcentaje, aunque no debe ser tan significativo. Si hablamos entonces de una civilización o de una sociedad más o menos como la nuestra, lo básico que a usted le van a pedir hoy en día para cualquier puesto de trabajo, lo mínimo es que por lo menos sea estudiante de tercer nivel. Y usted en los requisitos lo va a leer, por ejemplo, dice estudios mínimos de nivel de tercer año de tal y tal carrera o afines, así textualmente. Eso es lo menos que le van a pedir. En un futuro ya me imaginaría yo que hasta para los puestos más bajos dentro de una organigrama le van a pedir un título universitario. Después le van a pedir una maestría, un doctorado, porque las sociedades cambian, las exigencias cambian, los niveles en los mercados de trabajo y de recursos humanos cambian. Subempleados, a ver, Herbert, ¿quiénes son los subempleados? Buenos días. Sus empleados son personas que trabajan a tiempo parcial porque no pueden encontrar puestos de trabajo a tiempo completo. Gracias. Hay otro porcentaje dentro del mercado laboral o de trabajadores que se mantienen de esta forma. Usted va a escuchar, por ejemplo, yo tengo compañeros todavía, y nosotros nos graduamos allá en el 2012, que se mantienen haciendo, por darles un ejemplo, interinatos. ¿Qué es esto? Trabajos parciales, dentro de los cuales ellos cubren plazas de trabajo de otras personas por maternidad, por vacaciones, por descanso, etcétera, etcétera, ya que no encuentran un trabajo o un puesto o una vacante fija, propia. Estos son los subempleados. Bien. Y el último se llama pleno empleo. Lo va a leer.
Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, 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 se le escucha. Sí, se escucha. Perdón, no hay ninguna hora libre. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí. licenciado, se ve. Sí, ya se ve. Bien, el último. Jonathan, hay un Jonathan, ¿sí? Sí, aquí está. Pleno empleo. El pleno empleo es un estado del mercado laboral en el que la cantidad demandada de trabajo es igual a la cantidad ofrecida. Se dice que cuando hay pleno empleo existe tasa de salario de equilibrio que se define como la tasa salarial que iguala la cantidad demandada de trabajo con la cantidad ofrecida. Ese es el caso hipotético ideal. ¿Será que lo tenemos en el país? No. No, no contamos con eso. Dice un estado de mercado de trabajo o laboral donde la cantidad demandada, es decir, la cantidad de personas que andan buscando, es igual a la cantidad ofrecida. Es decir, exactamente igual a la cantidad de puestos o vacantes. No lo tenemos en nuestro país. Difícilmente lo vamos a tener en un futuro previsorio. Sería lo ideal o sería bueno, pero dentro de toda sociedad que se estudie, usted va a observar que siempre hay un índice o un nivel de desempleo. Siempre va a existir. Creo que hasta la Biblia lo dice. Los pobres siempre estarán entre ustedes. Así lo puede leer textual. Bien. Esto es una tarea pequeña. Ustedes buscan esos términos y ejemplos para su escrito que llevan, para sus apuntes, etcétera. Tipos de desempleo, hay varios. ¿Qué es el mercado de trabajo? Yo lo estuve mencionando en la clase. ¿Qué es el mercado de recursos humanos o talento humano? Ya lo mencioné también. ¿Qué es mercado en general? ¿Qué es oferta y qué es demanda? Términos pequeños, ya los hemos mencionado brevemente. Lo hacemos a manera de tarea y pendientes para la siguiente semana con las otras temáticas que vamos a tener. En el grupo nos ponemos de acuerdo de la forma para presentarlo o para hacerlo. Si quieren que sea presencial no hay ningún problema, yo voy a la universidad, vamos a la U. Vamos a conocer las instalaciones por los que nunca han ido. Y si lo hacemos acá a través de una reunión tampoco hay problema. Ustedes me indican. Nos ponemos de acuerdo ahí en el grupo y voy a pasar lista ahí rapidito. A ver, Osiris Ivania está por ahí. Buenos días, fíjese que ella tuvo que salirse porque tiene problemas de conexión en estos momentos. Híjole. A ver. John Elvis. Presente. Josué Norberto. Se fue. Miguel Alfredo. José Norberto dijo presente en el chat. Miguel Alfredo. Presente. René Alexander. Presente. Vilma. Presente. Francisco Antonio. Presente. Miriam. Presente. José Giovanni. Presente. Giovanni lo escribe con dos N y con E al final. Sí, sí, así se escribe. Bien. Nelson Numa. Se fue. Dijo presente en el chat. René Mauricio. Presente. María Inés. Presente. Jonathan Javier. Presente. Mélida. Presente. Diego.
Marjorie. Presente. Luis Emilio. Presente. Juan José. Presente. ¿Qué pasó? Joaquín Alexander. No. Este compañero nunca ha estado en clase. ¿Lo conocen o saben de él o se retiró? ¿Lo sabe? Bien. Rodrigo Edenilson. Allison. Presente. Carlos Orlando. No está Carlos. Francisco Josué. Presente. ¿Y usted primera clase también, Francisco? No, solo estuve en la primera y en esta, en la segunda no pude estar. Sí, porque en la primera tampoco lo tengo. Qué bien. No, pero sí estuve. A ver, Jimmy Antonio. Presente. Josué Isaac. Presente. Ángel. Fernando. Presente. Jocelyn. Presente. Steven. Presente. José Lemus. Presente. Eric Adoni. Presente. César David. Presente. Brian Josué. Presente. Azucena. Presente. José Antonio. Presente. Daina. Presente. Rubén Alexander. Presente. Jair. Presente. Daniela. Presente. Anthony Raúl. No está. De él tampoco tengo ninguna asistencia. ¿Alguien sabe el paradero de Raúl? ¿Nadie? Ok. Alexander Antolino. Presente. Carlos Efraín. El nuevo, ¿verdad? Presente. Herbert Daniel. Presente. Usted tampoco estuvo en las clases anteriores, Herbert. No, no había podido estar. Y ya tiene grupos. Sí. Grupo. Hugo Alexander. Presente. Jessica Esmeralda. Presente. Ever Samuel. Presente. Y Ángel Gabriel. Presente. ¿Me hizo falta mencionar a alguien? Sí, ¿no? A mí no me mencionó. Repítame su nombre. Eh,
Wilmer, es que usted no está en el listado. A ver. Lizama Hernández, Wilmer Josué. Sí. Tiene que estar pendiente o preguntando sobre la resolución de la inscripción extemporánea. Puede mandármelo de la hojita en el grupo también, para tenerlo ahí. Bien, ¿nadie más hace falta? Ok, nos quedamos por acá entonces. Si tienen preguntas, dudas, comentarios o algo, lo hacen antes de retirarse. Yo tengo una duda. Dígame. Es con respecto a la tarea. No sé si le vamos a subir algún trabajo en PDF o solamente la presentación. ¿Me está hablando de esta tarea o de el Sobre tema? la exposición. Ahorita les voy a escribir en el grupo los requerimientos para que ya los tengan todos. Bueno, gracias. Lo otro, antes de que se retiren, yo no tengo inconveniente en hacerlo presencial la primera actividad. ¿Quieren que vayamos a la U o lo quieren hacer acá? Por acá. ¿No tienen ningún viaje a la U la otra semana? ¿No tienen ninguna actividad presencial la otra semana? Lo que es que Diga. Creería que no. De momento todo lo llevamos en línea. Ok. Bueno, hagámoslo aquí a través de reunión entonces. No hay ningún problema, solo los números de grupo ya los tienen, nos coordinamos la forma en la reunión. Si no hay preguntas, nos quedamos por acá. Tengan un feliz día. Igual feliz día.